Segmento informativo de Primer Plano. Corre la mañana y más invitados. Vladimir Manga Barros. Así es, Elkin. El tema interesante del cual usted habló hace algunos segundos aquí en Primer Plano, ya tenemos a nuestro invitado especial. Él es el doctor Anderson Barros Carpio. Es médico con especialidad en epidemiología que trabaja actualmente en el componente de niños y niñas en el departamento del Amazonas. Además, facilitador de la estrategia AAPI en su componente clínico, comunitario y organizacional. Ha ocupado cargos directivos acá en la ciudad de Santa Marta y en la ciudad de Valledupar, con Comeva EPS y con CoSalud también, además de apoyar proyectos importantes para el país con distintas ONGs extranjeras como USAID y Americares. Y actualmente en temas de interculturalidad. Por supuesto, es nuestro invitado especial para hablar de un tema, José Gregorio y oyentes, que usted como padre de familia, usted como abuelo, como tío, como hermano que está escuchando, seguramente le va a interesar. Y tiene que ver con el impacto del uso del celular o aparatos electrónicos en los niños y adolescentes. José Gregorio. Sí. Hoy lo que manda en materia de la dinámica de comunicación, entretenimiento y demás es el equipo celular, es el aparato electrónico a través del cual hoy normalmente nos estamos comunicando. Doctor Barros, bienvenido, y la pregunta inmediata es, ¿qué es lo que más preocupa en torno al uso excesivo del celular? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad en estos micrófonos que no pienso desaprovechar. Sí, bueno, es una excelente pregunta dado los tiempos en que nos encontramos, ¿no? Si bien es cierto, la adicción al celular no es un término que figura dentro de los códigos formales, manuales de salud mental, sí es ampliamente descrito como un patrón de comportamiento compulsivo y problemático, sobre todo en el uso excesivo del teléfono. Entonces se caracteriza sobre todo por la necesidad imperiosa, por la ansiedad, por la irritabilidad de tener el aparato cerca, ¿no? De tener el móvil cerca. Entonces esto de alguna u otra forma está afectando el entorno, está afectando la interacción social, está afectando el rendimiento académico, está afectando mi relacionamiento social, o sea que se asemeja en muchos aspectos a las adicciones conductuales de la persona. En el tema de daños, ¿qué daños puede causar en un niño o en un adolescente estar permanentemente con un aparato electrónico? Gracias, Vladimir. Mira, los daños son múltiples y pueden ser incluso muy significativos. Incluso se están documentando en las investigaciones. En primer lugar, debemos entender que el cerebro, vamos a meternos de manera orgánica porque esto no es algo subjetivo, el cerebro del niño, el cerebro del adolescente está en formación y la configuración del cerebro se da en una fase inicial hasta los 7 años y luego hasta los 21 años. O sea que yo tengo esa etapa importante en mi vida que la tengo que vivir de acuerdo a los cursos de mi vida para lo que yo voy a desarrollar cuando sea un arquitecto. Yo necesito lo que hace un niño de 0 a 5 años. ¿Qué es lo que hace un niño de 0 a 5 años? Jugar, comer, divertirse, claro. ¿Cierto? El adolescente, el niño, ¿qué hace? Entonces yo necesito esa simple planeación, ese simple jugar con tapas, ese simple armar piedras. Eso yo lo necesito en esa etapa para el abogado o el arquitecto que yo voy a ser. Entonces, cuando hay un daño estructural del cerebro, especialmente de la zona prefrontal, que es lo que se está identificando con el uso excesivo del celular, imagínense ustedes, o sea, la parte prefrontal, la que maneja los controles ejecutivos, la toma de decisiones, todo lo que es planificación, todo lo que es planeación, el control de impulso, está dado a nivel prefrontal. Y cuando yo estoy diciendo que hay un impacto en esta neuroplasticidad, que el uso excesivo está llevando a alterar de alguna forma las conexiones neuronales, entonces hay que sentarnos a analizar sobre lo que realmente está pasando. Por ejemplo, investigaciones han revelado que la sustancia gris en el cerebro se ha disminuido en personas, en jóvenes con adicción,
al Internet y al uso de teléfonos inteligentes. Incluso puede haberse una alteración en todo lo que se llama el sistema de recompensa del cerebro, que es lo que uno llama la liberación de dopamina. La dopamina es una hormona que te mantiene, digamos, satisfecho, es la que te lleva a la alegría, que te mantiene contento, pero con el uso excesivo del celular, de pantallas, está llevando casi a una liberación permanente y casi constante de esta dopamina. Entonces el joven siente la necesidad de estar siempre conectado, de estar siempre recibiendo esos estímulos en búsqueda de me gusta, en búsqueda de like, de publicaciones, si realmente mi estado fue visto y si soy reconocido en las redes, y casi que constante tengo el uso del móvil buscando esa aprobación. Entonces esa liberación de dopamina está llevando a una descompensa, a que sea irregular el proceso en el cerebro de ese joven. Doctor Barros, ¿qué conexidad hay entre eso que nos acaba de decir y los altos niveles depresivos que estamos notando hoy, e incluso en niños, en adolescentes, en jóvenes, que van pensando, por ejemplo, por vuelta de, no sé, algún video que se viralizó, algún tipo de juego que se está viralizando, llevar incluso a tomar la decisión de atentar contra su propia vida? Sí, lo ha pasado y tenemos ejemplos claros. El año pasado creo que fue en Barranquilla, porque si ya estamos hablando de términos de adicción, entonces se tiene que manejar como tal, como una adicción. Entonces, ya cuando está el problema marcado y pretendo quitar el celular de manera brusca, va a haber una reactividad, ¿cierto? Claro. Porque estamos teniendo jóvenes que solamente están recibiendo, reciben, y la creatividad, el dar, eso se está quedando, porque no estoy viviendo esa configuración cerebral, no está ocurriendo, porque solamente recibo, lo que debo dar no lo estoy haciendo. Entonces se convierte para ese niño en su mundo. El celular, o sea, su vida gira en torno a las redes sociales. Entonces su satisfacción, su entorno, es eso lo que está viendo. Entonces algún cambio que ocurra en su entorno es como si le moviera la vida. Entonces eso, y no es casualidad que el aumento de la depresión, incluso de suicidios en los jóvenes, esté relacionado con el incremento del uso de celular en los adolescentes. Incluso usted ve niños menores de 2 años, y una de las recomendaciones de la academia, de los expertos en pediatría, es que el menor de 2 años no debe tener acceso al celular. Y sin embargo, usted ve, la mamá, para que el niño se quede quieto, el cuidador para que el niño se quede quieto, le da el celular para que el niño no haga lo que le corresponde hacer, la inquietud que tiene que hacer. Para que no haga berrinche, ¿verdad? 8:53 minutos, estamos viendo como una especie de alternativa en dele el celular para que se quede tranquilo, y resulta que ahí te puede estar estando un daño incluso irreversible, de acuerdo con lo que nos dice el doctor Anderson Barros Carter. Cuando sería lo contrario, sería que el niño sea niño, es decir, que haga las travesuras que debe hacer todo un niño. Doctor Anderson Barros, hay un tiempo prudente, se ha establecido un tiempo prudente para que quizás el niño, el adolescente, tenga el aparato electrónico, llámese celular, tableta, computador. ¿Hay un tiempo específico? ¿Y a partir de qué edad, doctor? Sí, gracias. Eso es una buena pregunta. Primero, que a partir de los 2 años, antes de los 2 años no tiene por qué tener acceso al celular. Y si va a tener acceso al celular es porque puede tener una videollamada de familiares, y eso es importante. Y a no ser que sea un tema educativo, ¿cierto? Después de los 5 años de edad, no es que se recomienda. O sea, puedo aceptar no máximo a 1 hora, pero el contenido, ¿cierto? Siempre debe estar bajo supervisión del adulto. E incluso hay estudios muy importantes que se han hecho alrededor del tema. Está el estudio de JAMA Pediatrics en el 2019, donde se revisó a nivel de imagen qué pasaba con la sustancia blanca del cerebro en aquellos niños que tenían un uso prolongado de la pantalla y aquellos que no. Entonces, aquellos que tenían un uso excesivo de pantalla, se observó deficiencia en la comunicación, en todo el tema del lenguaje, en todo el tema de alfabetización. O sea, que hay un tema cognitivo
porque es un daño estructural Ujú. de la sustancia gris del cerebro. O sea, no estamos hablando, porque a veces uno dice, es que cuando quiero intervenir al adolescente y le digo, suelta el celular, hay una reactividad, porque estamos teniendo, son jóvenes reactivos a estímulos, y lo que necesitamos ahorita son jóvenes pensantes y analistas, ¿no? Anderson, estamos escuchando contenidos profundamente interesantes, primero que todo. Segundo, profundamente útiles para quienes hoy soslayan estos fenómenos que están enfrentando en casa, sobre todo padres análogos, padres que no saben cómo defenderse frente a una población digital, profundamente digital, naturalmente digital. Entonces yo le pregunto, hablemos un poco de soluciones o de abordaje del tema. Y es, ¿qué papel juega lo análogo precisamente? El libro, el juego físico, la actividad esa motora, motriz. Es excelente esa pregunta porque es allá donde debemos aterrizar. Incluso hay un libro que ojalá tengamos otro espacio en un futuro que lo hizo un neurocientífico, investigador nacional en Francia, que se llama La fábrica de cretinos digitales, donde él consolida aquí bajo la evidencia lo que estamos hablando. ¿Ya? El problema de la pantalla, y desdibuja incluso el tema que dicen algunos que los videojuegos desarrollan la parte cognitiva. Él desdibuja eso. Entonces, apuntando a lo que preguntas, es que el juego del niño jamás debe ser reemplazado. Los espacios, por ejemplo, como dormir, como comer, no deben ser reemplazados. Y usted ve que la comida ahorita, ya el cerebro no sabe ni diferenciar si estoy comiendo o estoy viendo simultáneamente el celular. Entonces, simultáneamente estoy viendo video y simultáneamente estoy comiendo. La fragmentación de las pantallas, porque estás viendo un contenido y a la vez tienes una ráfaga de información paralelas de otra, que eso lleva al cerebro a no mantener una concentración. Entonces, estamos teniendo jóvenes que no se están concentrando, que no están teniendo la atención debida a la comprensión lectora, por ejemplo. Joven que si una clase, creen que las clases deben ser igual que los videos de 2 minutos, y en 2 minutos tú tienes que traerle toda la información, porque si no, entonces no logro esa atención. Entonces, primero que aquí debe haber un sentido de coherencia y de conciencia del cuidador, apuntando a lo que preguntabas. Porque puede que nosotros, y nos están escuchando, y puede que diga, oye, sí, es cierto, es verdad, pero ¿quién escuchó esto? ¿Quién me está escuchando? ¿El subconsciente o el consciente? Pero por eso subo la voz. Porque si me escuchan, nos escuchan, y dice, sí es verdad, pero no hay reacción, quedó en el subconsciente y sigue dominando la pantalla, ¿cierto? Sigue dominando. Entonces, la coherencia como padre, que estoy diciendo, baja el uso del celular, pero yo estoy pegado al celular. El permitir que mi hijo esté en su dormitorio con el celular, el no permitir ya los juegos de mesa, los deportes, el arte, porque antes uno veía jóvenes practicando diferentes tipos de arte, y eso ha disminuido incluso también, ¿cierto? Ha disminuido que incluso el relacionamiento amoroso, que tú vas a un colegio y tú ves las relaciones de amigos y de novios, están cada uno con su celular, y ese contacto visual, ese cara a cara, esa resolución de conflicto que yo necesito, verte a los ojos, porque esa comunicación no verbal es importante, ¿dónde está quedando? Entonces, por eso es importante que nos leamos ese libro, La fábrica de cretinos. Oiga, Elgin, doctor Anderson, Vladimir, audiencia, hay un segmento que es parte del desarrollo, el crecimiento de las personas justo en la infancia, que derivaba en actividades extracurriculares. Usted, por ejemplo, es un excelente Elgin jugador de ajedrez. Gracias. Porque lo enseñó, digamos, lo aprendió desde muy niño, ¿verdad? Hay quienes se orientaron por el origami. Hay un segmento del desarrollo de la persona en la infancia que hoy se está saltando. No estamos pasando por actividades extracurriculares, ¿verdad? Sino que todo es la pantalla del celular. Y eso lo necesito para el abogado que voy a hacer. Eso lo necesito en ese curso de vida, lo necesito para el arquitecto pensante, para el sociólogo, para el médico. Eso se necesita. Doctor, pero es decir,
en las instituciones públicas, en los colegios, en los establecimientos educativos o en las universidades, no se está tocando muy a fondo este tema está siendo muy perjudicial en el mundo? Sí, y mira, con esa pregunta, Vladimir, tan importante que debe ser ya incluso ser transversal a todas las asignaturas, teniendo en cuenta el advenimiento de la inteligencia artificial. Porque si estamos viendo, entonces ya hasta para hacer un oficio, bien que te ayude una herramienta positiva a la redacción, pero ya estuve joven y como es muy difícil saber si lo hizo la inteligencia, o sea, que acudes a la inteligencia artificial para hacer hasta la más mínima tarea y te lo hace y tú como docente te quedas complejo saber. Entonces yo necesito esos jóvenes pensantes. Entonces ante esta situación, yo tengo un trabajo perfecto en la universidad, uy, qué redacción perfecta, qué metodología utilizó este estudiante, pero en la capacidad de análisis se va quedando porque se lo está haciendo es prácticamente la inteligencia artificial. Entonces, el papel fundamental de la educación, desde la etapa preescolar, porque ya es un problema, el preescolar, el niño, como lo decíamos ahorita, la mamá, el cuidador le da el teléfono para que se quede quieto y esa inquietud que se necesita desde ese curso de vida no está ocurriendo, ¿cierto? Y los estudios recientes a nivel global demuestran que el estudiante en promedio, el adolescente, está de 6 a 8 horas conectado a algún tipo de pantalla. ¿Nos acepta un segundo episodio en otro momento? Claro que sí, aunque yo no trabajo acá, yo me desplazo a otro departamento, pero vengo frecuentemente a Amazonas. Pero podemos hacerlo. Uno sabe, no. Cuando se lo pregunto es para que esté en cabina. No, uno sabe que el tema está interesante porque le queda en la batería de preguntas muchas por formular. Así es. Por ejemplo, Elkin, cifras. ¿Hay algunas cifras ya de cuántos niños se han visto afectados por este tema tan importante? Mira, el 92% aproximadamente de los adolescentes tienen acceso a un medio digital, ¿cierto? Y la mayoría está diciendo que tiene algún tipo de adicción al celular. Entonces, aquí es importante, mira lo que te decía, de 6 a 8 horas en promedio tengo conectado. Entonces, de 6 a 8 horas que está por fuera de las recomendaciones. Y aunque uno diga, bueno, necesito saber cuánto porcentaje de jóvenes, esos estudios hay que hacerlo y las universidades deben apuntar, porque tú lo decías ahorita también, el aumento de la depresión, de la ansiedad paralelamente va con el incremento de todas estas tecnologías, ¿cierto? Y uno dice, el daño a nivel de la salud mental, el daño a nivel de la parte cognitiva, donde está quedando, ¿cierto? El daño del sueño. Porque entonces, la pantalla azul en un medio oscuro afecta la producción de melatonina. Entonces, ¿y qué es la melatonina? La melatonina es la hormona del sueño. Entonces, si yo no tengo, entonces lo que me va a llevar, a insomnio, a sueños poco profundos, y uno dice, y la evidencia te dice, por cada hora en la noche que yo esté utilizando el celular, estoy perdiendo adicionalmente 24 minutos de sueño. Y yo necesito el sueño porque el sueño es reparador. Cuando tú estás enfermo de gripa, cualquier enfermedad, tú quieres dormir. Y dormir porque es que con eso reparas. Entonces yo tengo un joven que está en su formación cerebral, configuración, porque en el adolescente se da hasta los 21 años, y yo no voy a lograr esa configuración porque no tengo al joven concentrado en lo que le corresponde. El joven no está durmiendo porque tiene afectada la producción de melatonina. Entonces, ¿qué tipo de joven yo estoy? Se está formando, ¿cierto? Entonces, eso es importante, que el cuidador que nos está escuchando no sea reactivo a estímulos, sea consciente a lo que realmente le está entrando en estos momentos por su oído, ¿cierto? Anderson, muy amable señor. Hasta aquí este capítulo. Prometemos más visitas de Anderson, por lo menos una más, para que comparta con el periodismo de primer plano y con sus audiencias, señor. Muy gentil. Muchas gracias y realmente espero que se dé este espacio y otros espacios y realmente llegar a la conciencia. Útil. Elkin, le voy a decir algo ya para terminar. Si esto abruma, asusta, sorprende, imagínense ahora que vamos a entrar en el periodo de la realidad virtual inmersiva. Se la dejo ahí. 9-5 minutos. Vladimir, ¿algo iba a decir? Sí, es que alguien me escribe ya para finalizar y me dice,
Pero ¿qué mensaje entonces entregarle a los padres, abuelos, tíos que están criando ahora mismo a Sí, esos un niños? sintético mensaje tipo consejería de un experto como usted. Sea consciente, porque ahorita todo está en el subconsciente. Sé claramente de los riesgos, pero no me activo. Entonces, por favor, active su conciencia, porque usted necesita tener un joven analista, un joven pensante, más en los tiempos que nos encontramos, un joven que es el futuro que a esa familia necesita para salir adelante. Y lo necesito pensante, no reactivo a estímulos. Pensante, no reactivo, estímulos. 9 en la mañana, 6 minutos, una pausa y más información aquí en Primer Plano.